Bienvenidas y bienvenidos a Derecho Apuntes. ¿Cómo están? Hoy comenzaremos a estudiar una de las leyes más importantes para la vida cotidiana de cualquier persona en Chile, la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Todos somos consumidores. Compramos alimentos, contratamos internet, usamos aplicaciones de transporte, adquirimos ropa, electrodomésticos o medicamentos. Sin embargo, muy pocos conocen cuáles son sus derechos cuando algo sale mal o incluso cuando esta ley realmente se aplica. Pero antes de hablar de garantías legales, publicidad engañosa, cláusulas abusivas o indemnizaciones, debemos responder una pregunta mucho más básica. ¿Qué protege realmente esta ley? Porque la ley del consumidor no regula cualquier acción entre personas. No toda compra está protegida por ella, ni todo vendedor es considerado proveedor, ni toda persona que adquiere un bien es necesariamente un consumidor desde el punto de vista jurídico. Por eso en este primer capítulo estudiaremos el título primero de la ley, su ámbito de aplicación y las definiciones fundamentales. Veremos quién es consumidor, quién es proveedor, qué significa actuar como destinatario final, cuándo existe una relación de consumo y por qué estos conceptos son la base sobre la que se constituye sobre el derecho, o más bien todo el derecho del consumidor. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, comencemos entonces con este título primero que se denomina ámbito de aplicación y definiciones básicas. Y aunque podría parecer una parte introductoria sin demasiada importancia, en realidad es uno de los títulos más relevantes de toda la ley número 19.496. ¿Por qué? Porque antes de reconocer derechos, imponer obligaciones o establecer sanciones, el legislador necesita responder algunas preguntas fundamentales. ¿A quién protege esta ley? ¿Contra quién opera? ¿En qué situaciones se aplica? ¿Y qué significan exactamente conceptos como consumidor, proveedor, publicidad o contrato de adhesión? Y todas estas respuestas están aquí. El artículo 1 comienza señalando el objeto de la ley. Y fíjense, dice, la presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. O sea, aquí ya nos entregan algunas ideas clave, porque la ley del consumidor no regula cualquier relación jurídica, es una relación muy específica, la que existe entre un proveedor y un consumidor. Esto significa que no basta con que exista una compra o una prestación de servicios. Para que la ley número 19.496 sea aplicable, debe existir una auténtica relación de consumo, es decir, una relación jurídica en la que una de las partes actúe como proveedor y otra como consumidor, según las definiciones que la propia ley establece. Además, también nos muestra que la ley cumple tres funciones distintas. O sea, primero, regular la relación entre proveedores y consumidores. ¿Cómo? Estableciendo cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno. La segunda es establecer las infracciones que pueden cometer los proveedores cuando vulneran los derechos del consumidor. Y la tercera, determinar el procedimiento mediante el cual esos derechos podrán hacerse valer ante los tribunales. En otras palabras, esta ley no solo reconoce derechos, también indica cuándo esos derechos se infringen y cómo pueden reclamarse judicialmente. Y luego este mismo artículo primero nos dice, para los efectos de esta ley se entenderá por, y ahí comienza a haber un numeral. Y el primero es consumidores. Entonces, el número 1 del artículo 1, consumidores. ¿Qué nos dice la ley? Consumidores o usuarios. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los consumidores y usuarios? Las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes o servicios. Ya, yo creo que usted entendió muchas de las palabras que están acá, pero obviamente en derecho las palabras se tienen que verificar cuidadosamente. Si elimináramos cualquiera de ellas, el alcance de la ley cambiaría, así que tenemos que verlo todo con precisión. Personas naturales o jurídicas.
Las personas naturales, en términos bien básicos, las personas naturales, citemos por ejemplo el artículo 55 del Código Civil, que lo dice claramente. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídense en chilenos y extranjeros. Ahí está la persona natural. O sea, todos los individuos de la especie humana. Pero también pueden ser consideradas las personas jurídicas, como una fundación, una corporación, una asociación o incluso una empresa, siempre que actúen como destinatarias finales del bien o servicio. Por ejemplo, imaginemos una fundación que compra computadores para que los utilicen sus funcionarios. Esa fundación no está revendiendo esos computadores ni incorporándolos a un proceso de comercialización, no, los adquiere simplemente para usarlos. O sea, ellos son los consumidores finales de ese bien. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea que se puede entender como alguien en calidad de consumidor. Y después dice algo un poco que quizá no se entiende. Dice, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso. ¿Ya? Hay que ver esto porque es algo básico del derecho. El acto jurídico. Un acto jurídico, para que usted lo entienda en términos bien sencillos, es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos queridos por el autor o las partes. Ujú. En este contexto estamos hablando de actos como, por ejemplo, comprar un producto, contratar un servicio, arrendar un bien o celebrar cualquier otro contrato que genere derechos y obligaciones. ¿Se da cuenta? Eso es un acto jurídico en este sentido, en el sentido de los derechos del consumidor. Comprar un producto, contratar un servicio, arrendar un bien. Pero la ley agrega un requisito adicional. Este acto jurídico debe ser oneroso. ¿Y qué significa oneroso? Significa que ambas partes obtienen una ventaja patrimonial y al mismo tiempo asumen una carga. Es decir, existe algo lo que se llama contraprestación. Por ejemplo, cuando usted compra un teléfono, entrega dinero y recibe el teléfono, ambas partes realizan una prestación. O sea, ambas partes tienen por objeto utilidad y se graban la una en beneficio de la otra. Por ejemplo, la compraventa, el mutuo con interés, porque tiene por objeto la utilidad del mutuante y del mutuario. El mutuante recibe los intereses y el mutuario va a aprovechar las cosas dadas en mutuo. Ujú. Entonces, eso es la contraprestación. En cambio, si una empresa, distinto sería si una empresa entrega gratuitamente un regalo promocional sin exigir ninguna contraprestación. Esa situación por regla general no encaja en esta definición, porque aquí debe haber algo oneroso. Ambas partes se graban en beneficio de la otra. Ujú. En cambio, cuando es gratuito, obviamente hay solamente la utilidad en una sola de las partes y la otra sufre el gravamen. ¿Ya? Entonces esto es un acto jurídico oneroso, para que lo tengamos muy claro. Después dice eh, que el consumidor es quien adquiere, utiliza o disfruta. Claro, pensemos en un ejemplo, una madre compra una bicicleta para su hijo. ¿Quién celebra el contrato? La madre, pero quien utiliza la bicicleta es el hijo. Entonces la ley utiliza estos tres verbos, adquirir, utilizar y disfrutar, precisamente para ampliar el ámbito de protección. O sea, no es solamente protección a quien paga, también a quien efectivamente usa o disfruta del bien del servicio. Y luego dice la última parte como destinatarios finales. Y efectivamente es así, el consumidor es esta persona natural, ¿no es cierto?, o jurídica, que usa un bien o servicio como destinatario final. Por ejemplo, si voy a un supermercado y compro una botella de agua para beberla, soy consumidor. Pero si compro 100 botellas para venderla en mi negocio, ya no estoy actuando como un destinatario final. Estoy incorporando esos productos a una actividad comercial. Y en ese caso esa compra ya no constituye una relación de consumo protegida por la ley 19.497, que es la ley de protección al consumidor.
Lo mismo ocurre con un computador. Si una persona compra un computador para estudiar o trabajar, normalmente actúa como destinatario final. Pero si una tienda compra 50 computadores para revenderlos, no es consumidor al respecto de esa operación. Forma parte de la cadena de comercialización. Por eso es que el concepto de destinatario final es muy importante, porque es el criterio que permite distinguir cuándo una persona está protegida por esta ley y cuándo la relación jurídica pertenece al ámbito del derecho comercial u otras ramas del derecho. Y la definición concluye con esto. En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que, de acuerdo al número siguiente, deban entenderse como proveedores. Ya, entonces con esta frase se evita que una misma persona tenga respecto del mismo acto jurídico simultáneamente la calidad de consumidor y de proveedor. Vamos ahora con el numeral 2, los proveedores. Proveedores, personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores por las que se cobre precio o tarifa. Al igual entonces que la definición de consumidor, esta no es una frase que deba leerse así de corrido. En todo caso, ya sabemos qué es lo que una persona jurídica, persona natural, ¿no es cierto? El proveedor puede ser una persona individual como un comerciante que tiene un almacén, pero también una persona jurídica como una sociedad comercial, una fundación o una corporación. Dice de carácter público o privado. Fíjense que esto demuestra que la ley del consumidor no se limita únicamente a las empresas privadas como podríamos pensar. También puede aplicarse a organismos públicos como cuando estos actúan ofreciendo bienes o servicios por los que cobran un precio o tarifa siempre dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y dice habitualmente, o sea, releyendo, los proveedores son las personas naturales, jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente, o sea, la habitualidad distingue al proveedor de quien realiza una venta ocasional. Por ejemplo, si una persona vende una sola vez su bicicleta usada a través de una plataforma de internet, normalmente no se transforma por ello en un proveedor. Esa venta aislada no va a constituir una actividad habitual de comercialización. Distinta a la situación de quien vende bicicletas todos los días, tiene un local comercial o desarrolla regularmente esa actividad económica. En ese caso sí estamos frente a un proveedor en los términos de la ley. Luego, el legislador nos habla sobre las actividades que caracterizan al proveedor. La producción, la fabricación, la importación, la construcción, la distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios. Y la numeración esta es amplia porque busca abarcar toda la cadena económica. Así son proveedores quienes fabrican productos, quienes los importan desde el extranjero, quienes los distribuyen, quienes los venden al público y también quienes prestan servicios como compañías de telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, empresas de transporte o plataformas de comercio electrónico, entre muchas otras. Y finalmente la norma agrega un último requisito, por las que se cobre precio o tarifa. Esto significa que la actividad debe desarrollarse a cambio de una contraprestación económica. Ya vimos lo que es la contraprestación. El proveedor entrega un bien o presta un servicio y recibe un pago por ello. Y aquí tenemos la limitación, o más bien la regla general. Porque el legislador establece inmediatamente una excepción. No se considerará a proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad de forma independiente. Y esto ha generado abundante discusión en la doctrina y en la jurisprudencia. Lo primero que debemos advertir es que la norma exige dos requisitos. En primer lugar, que la persona debe poseer un título profesional y además ejercer esa profesión en forma independiente. Por ello, un médico que atiende por cuenta propia, un abogado que ejerce libremente su profesión, un arquitecto independiente o un contador que presta personalmente sus servicios, como regla general, no son considerados proveedores para los efectos de esta ley. En cambio, si esos mismos profesionales prestan servicios a través de una empresa que organiza y ofrece dichos servicios al público, la situación jurídica puede ser distinta porque la relación ya no se analiza únicamente desde una actuación personal del profesional. Es una actividad desarrollada por la entidad que presta el servicio. Ahora, obviamente esto no significa que los profesionales independientes quedan exentos de responsabilidad. Si incumplen sus obligaciones o causan daños a clientes,
pueden responder conforme al Código Civil u otras leyes especiales. Lo que ocurre es que por regla general esa responsabilidad no se rige por la ley 19.496. Vamos con el numeral 3, la información básica comercial. ¿Qué dice? Información básica comercial, los datos instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor en cumplimiento de una norma jurídica. O sea, para que un consumidor pueda elegir libremente entre estos distintos bienes o servicios, primero debe contar con información suficiente. De poco sirve reconocer el derecho a elegir que tiene el consumidor si éste mismo desconoce qué está comprando, cuánto cuesta, cómo debe utilizarlo o cuáles son sus condiciones de garantía. Por eso la ley impone al proveedor un deber de información. Es importante destacar que en la definición habla de la información que el proveedor debe suministrar obligatoriamente. Es decir, no se trata de información que al proveedor entregue por cortesía o por razones comerciales. Es una información exigida por ley. Un ejemplo, cuando compramos un electrodoméstico, normalmente encontramos en la caja un manual de instrucciones, información sobre el fabricante, características técnicas del producto y las condiciones de la garantía. Todo ello forma parte de la información básica comercial. Luego viene el inciso segundo que dice, tratándose de proveedores que reciban bienes en consignación para su venta, estos deberán agregar a la información básica comercial los antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados financieros cuando corresponda. O sea, en primer lugar, tenemos que hablar de esto de la consignación para su venta. En la consignación, una persona entrega un bien a otra para que lo venda, pero la propiedad del bien sigue perteneciendo al consignante hasta que la venta se realiza. Como el consignatario administra bienes ajenos, la ley exige una mayor transparencia respecto de su situación financiera. Así, quien entrega bienes en consignación puede conocer mejor la solvencia económica del proveedor. Veamos un ejemplo. Imaginemos que Paula tiene un emprendimiento donde vende fidgets y otros productos sensoriales para la regulación de la ansiedad y de personas neurodivergentes. Como todavía no tiene un local comercial, llega a un acuerdo con una tienda especializada. Paula lleva 50 productos para que la tienda los exhiba y los venda a sus clientes. Entonces, en este caso, Paula es la consignante porque entrega sus productos para que otra persona los venda. Y la tienda es la consignataria porque recibe esos productos para venderlos. Ahora bien, ¿qué ocurre si un cliente compra uno de esos fidgets? La tienda recibe el dinero, descuenta la comisión que ambas acordaron y entrega el resto a Paula. ¿Y qué pasa si después de un tiempo algunos productos no se venden? La tienda simplemente debe devolvérselos a Paula. Pero fíjense en ese detalle, mientras los productos no se venden, siguen siendo propiedad de Paula. La tienda nunca los compró, solamente los recibió para venderlos por cuenta de ella. Y ahora resulta más claro entender el inciso segundo de este numeral, porque la ley señala que cuando un proveedor recibe bienes en consignación para venderlos, debe informar determinados antecedentes sobre su situación financiera. ¿Y por qué? Porque Paula está confiando sus productos a esa tienda. Si la tienda tiene graves problemas económicos o atraviesa una situación financiera complicada, Paula corre el riesgo de no recuperar sus productos o de no recibir el dinero correspondiente a las ventas. Por eso la ley exige una mayor transparencia en ese tipo de operaciones, protegiendo a quienes deben o más bien entregan sus bienes en consignación. O sea, en definitiva, ¿qué significa consignación? Entregar un bien a otra persona para que lo venda en tu nombre sin transferirle la propiedad. Vamos con el inciso tercero que dice, en la venta de bienes y prestación de servicios se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan. O sea, la ley nos dice concretamente qué información debe recibir el consumidor cuando compra un bien o contrata un servicio. La primera obligación consiste en identificar claramente el bien o servicio que se ofrece. Parece algo obvio, pero no siempre lo es. Por ejemplo, si una tienda vende un computador, debe quedar claramente identificado cuál es el modelo, sus características principales y el producto específico que el consumidor está adquiriendo.
Lo mismo ocurre con un servicio. El consumidor debe saber exactamente qué servicio está contratando. La segunda obligación es entregar los instructivos de uso cuando correspondan. ¿Por qué? Porque un consumidor difícilmente podrá utilizar correctamente un producto si desconoce cómo funciona. Pensemos en una cafetera, una motosierra o incluso un medicamento de venta directa. Cada uno requiere instrucciones para ser utilizado de manera adecuada y en algunos casos de manera segura. La tercera obligación consiste en informar los términos de garantía. Esto significa que el consumidor debe conocer cuáles son las condiciones aplicables si el producto presenta una falla, quién responde por ella y cuáles son los derechos que puede ejercer. Observe que la ley dice cuando procedan, porque no todos los bienes o servicios llevan asociada una garantía en los mismos términos. El inciso continúa señalando, se exceptuarán de lo dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a granel. ¿Qué son los bienes ofrecidos a granel? Aquellos que se venden sin envase individual y normalmente por peso, volumen o cantidad. El arroz, los porotos, las lentejas, las nueces, las frutas, las verduras. Sería absurdo exigir un manual de instrucciones o condiciones de garantía para un kilo de papas o un kilo de nueces. Por eso la ley establece esta excepción. Pero esto no termina aquí. Dice, en el caso de venta de bienes durables, se considerará además información básica comercial la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para su reparación. Los bienes durables son aquellos que están destinados a utilizarse durante un periodo prolongado y no se consumen solo con el uso. Perdón, con solo un uso. Por ejemplo, un refrigerador, una lavadora, un computador, un televisor, automóvil. Cuando una persona compra uno de estos bienes, no solo le interesa el precio, también quiere saber cuánto tiempo debería durar normalmente, durante cuánto tiempo existirán repuestos disponibles y por cuánto tiempo podrá acceder a un servicio técnico para repararlo. Imaginemos que usted compra un computador nuevo y al cabo de un año necesita reemplazar una pieza. Si el fabricante dejó de producir repuestos o ya no presta servicio técnico, probablemente tendrá que reemplazar todo el equipo aun cuando la falla sea menor. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la ley exige que esa información sea conocida por el consumidor antes de contratar. Vamos con el siguiente inciso del numeral tercero. La ley dispone, tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá indicar claramente antes del perfeccionamiento del contrato el costo total y el tiempo que tarde dicho servicio. O sea, aquí en este inciso fue incorporado especialmente en el crecimiento del comercio electrónico. Hoy es muy común comprar por internet y solicitar que el producto sea enviado al domicilio. Sin embargo, durante muchos años era frecuente que el consumidor llegara al final de la compra y recién descubriera cuánto costaba el despacho o cuánto tiempo demoraría la entrega. La ley busca evitar precisamente esa situación, por eso establece dos obligaciones muy claras para el proveedor. La primera consiste en informar el costo total del despacho. No basta con decir el despacho tiene un costo adicional. No, el consumidor debe conocer exactamente cuándo deberá pagar por ese servicio. La segunda obligación es informar el tiempo que tardará el despacho, es decir, el proveedor debe indicar el plazo estimado de entrega antes de que el consumidor decida contratar. Ahora bien, el inciso utiliza una expresión jurídica, dice, antes del perfeccionamiento del contrato. ¿Qué significa eso? En términos simples, significa que antes de que el contrato quede celebrado, es decir, antes de que ambas partes queden jurídicamente obligadas, hay que indicar el precio. Llevémoslo a un ejemplo. Imaginemos que usted compra un notebook por internet. Va agregando el producto al carrito de compras y justo antes de presionar el botón comprar o pagar, la página debe informarle cuánto costará el despacho y cuándo llegará el producto. No sería aceptable que la empresa le informara esos datos después de haber realizado el pago. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene derecho a decidir con toda la información sobre la mesa. Tal vez el notebook cuesta 500.000 pesos, pero el despacho vale otros 80.000. O quizá el despacho es gratuito, pero la entrega demorará 45 días. Esos antecedentes pueden cambiar completamente la decisión del consumidor de contratar o buscar otra alternativa. En consecuencia, este inciso fortalece uno de los principios más importantes de la ley del consumidor: el derecho a recibir información clara y oportuna antes de contratar. ¿Cuánto dinero pierde tu empresa por procesos ineficientes? ¿Cuántas horas podrían ahorrarse si la tecnología trabajara a tu favor?
¿Estás listo para dar el siguiente paso? En Atria Solutions Spa convertimos los desafíos de tu empresa en soluciones tecnológicas reales. Desarrollamos software a medida, automatizamos procesos y creamos herramientas que simplifican el trabajo, aumentan la productividad y ayudan a que tu empresa siga creciendo. No adaptamos tu negocio al software, adaptamos el software a tu negocio. Conoce más en atriasolutions.cl, síguenos en nuestra página de Instagram @atriasolutions.cl o escríbenos al +569 949 08047. Atria Solutions Spa, haz crecer tu negocio. El inciso quinto dice: la información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno. O sea, ¿cómo debe entregarse? La información debe ser clara, debe presentarse de manera comprensible para un consumidor promedio. No puede ocultarse mediante expresiones ambiguas, tecnicismos innecesarios o textos prácticamente ilegibles. Debe ser expedita. El consumidor debe poder acceder a ella de forma sencilla y sin obstáculos innecesarios. No cumpliría esta obligación un proveedor que escondiera la información relevante detrás de múltiples enlaces o documentos difíciles de encontrar. Y finalmente debe ser oportuna. Debe entregarse en el momento adecuado, cuando todavía sirve para que el consumidor tome una decisión informada. No tiene sentido informar las condiciones de una compra después de que el contrato ya fue celebrado. Y la última parte de este inciso dice: respecto de los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal representa un riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que acceden. Pensemos en productos cuyo uso puede implicar riesgos: una motosierra, una cocina a gas, un calefactor, una hidrolavadora de alta presión, determinados productos químicos. En todos estos casos, no basta con que el fabricante publique el manual en internet o permita descargarlo posteriormente. La ley exige que los instructivos sean entregados junto con el producto para que el consumidor pueda utilizarlo de manera segura desde el primer momento. Vamos ahora al numeral cuarto: publicidad. La comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. Son condiciones objetivas aquellas señaladas en el artículo 28. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces este numeral cuarto nos dice nos dice qué es la publicidad, pero también nos dice la consecuencia jurídica que tiene, porque la ley define la publicidad como una comunicación, es decir, cualquier mensaje que un proveedor dirige al público con la finalidad de informar o convencer a las personas para que compren un producto o contraten un servicio. Y el legislador utiliza la expresión por cualquier medio idóneo al efecto. Y aquí se deja claro que no se va a limitar a ciertos, sino que, la publicidad puede existir en diversos medios: televisión, radio, periódico, revista, página web, redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, correo electrónico, gigantografías, catálogos, etc. En definitiva, cualquier medio que permita comunicar un mensaje al público puede constituir publicidad. El legislador agrega que esa comunicación tiene dos objetivos. Uno es informar. Por ejemplo, una empresa que puede informar que lanzó un nuevo teléfono celular o que abrió una nueva sucursal. Pero también puede tener un segundo objetivo: motivar al consumidor a adquirir un bien o contratar un servicio. Toda publicidad busca, en mayor o menor medida, influir en la decisión de compra del consumidor. Sin embargo, la parte más importante es la que dice: entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. ¿Qué significa? Que aquello que el proveedor promete objetivamente en su publicidad pasa a formar parte del contrato. En otras palabras, la publicidad no constituye simplemente una invitación a comprar. También puede generar obligaciones para el proveedor.
Por ejemplo, si una tienda anuncia televisor con pantalla OLED de 65 pulgadas, no puede entregar posteriormente un LED de 55 pulgadas. ¿Se entiende? Si una empresa ofrece internet fibra óptica de 900 megas, vamos a decir, no puede contratar con el consumidor un servicio de 300 megas diciendo que la publicidad era solo una referencia. O imagine que una tienda publica el siguiente aviso: notebook con 32 gigas de memoria RAM. Cuando el consumidor recibe el producto, descubre que solo tiene 16. O sea, la empresa no podría excusarse diciendo que la publicidad era únicamente una estrategia de marketing. La información objetiva anunciada pasó a integrar el contrato. Por eso la ley protege al consumidor frente a la promesa comercial que luego no es cumplida. Y lo dice, son condiciones objetivas aquellas señaladas en el artículo 28, que lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora al numeral quinto, el concepto de anunciante. ¿Qué es el anunciante? El proveedor de bienes, prestador de servicios o entidad que, por medio de la publicidad, se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad o motivarlo a su adquisición. Parece ser muy parecido a la publicidad lo del anunciante, pero en realidad responde a una pregunta distinta, porque mientras el numeral de la publicidad nos dice qué es la publicidad, aquí nos dicen quién es la persona o entidad que realiza esa publicidad. Y esa persona recibe el nombre de anunciante. Entonces puede ser el proveedor de bienes, prestador de servicios, o simplemente una entidad que realiza publicidad respecto de los bienes o servicios que forman parte de su actividad. En otras partes, el anunciante es quien está detrás del mensaje publicitario. Por ejemplo, si Falabella publica un aviso ofreciendo computadores en oferta, el anunciante es Falabella. Si una compañía lanza una campaña ofreciendo planes de internet, el anunciante es esa compañía. Si una universidad publica una campaña para promover sus carreras, la universidad es el anunciante. Ahora bien, la ley señala que el anunciante puede perseguir dos finalidades: ilustrar al público, es decir, entregar la información sobre el bien. Por eso dice su naturaleza, características, propiedades, atributos. Por ejemplo, una empresa puede informar que un computador posee determinada capacidad de almacenamiento, que un automóvil tiene cierto rendimiento de combustible o que un teléfono celular cuenta con una cámara de determinada resolución. La segunda finalidad consiste en motivar al público a adquirir el bien o servicio. Y aquí aparece nuevamente el elemento persuasivo propio de toda publicidad. Normalmente la publicidad busca convencer al consumidor de contratar. ¿Y por qué era necesario que la ley definiera quién es el anunciante? Porque más adelante vamos a encontrar normas que establecen responsabilidades relacionadas con la publicidad. Entonces tenemos que saber la calidad del anunciante. Vamos con el numeral sexto, que también es importante. El contrato de adhesión. Aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido. Pensemos por un momento en la última vez que contrataron un servicio de telefonía móvil. Abrieron una cuenta bancaria, contrató usted internet, adquirió un seguro o aceptó los términos y condiciones de una aplicación. ¿Alguna vez le preguntaron qué cláusulas usted quería modificar? Lo más probable es que no. Simplemente le presentaron un contrato ya redactado y le dieron dos opciones: acéptelo o rechácelo y no contrate. Eso es precisamente un contrato de adhesión. Veamos las definiciones por partes. El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor. La palabra ahí, unilateralmente, significa que el contrato fue redactado por una sola de las partes, el proveedor. Es el proveedor quien decide cuáles serán las condiciones del contrato. El consumidor no participa en esa redacción. Y así lo dice, sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido. O sea, el consumidor no puede negociar las cláusulas. Imaginemos que usted quiere contratar un plan de internet. La empresa le entrega un contrato de 20 páginas. Usted podría decir: estoy de acuerdo con todo excepto con la cláusula 10ª, quisiera cambiarla. Lo más probable es que la empresa le diga: lo sentimos, ese es nuestro contrato estándar.
O sea, ahí está usted frente a un contrato de adhesión. Es muy común en las aplicaciones móviles. Cuando descargamos una aplicación aparece un botón que dice acepto los términos y condiciones. Prácticamente nadie lee ese documento completo. Y aunque lo leyera tampoco podría modificar una sola de las cláusulas. Solo puede aceptar o rechazar el contrato. Precisamente por eso, esta ley de protección del consumidor presta atención especial a este tipo de contratos. Porque existe un evidente desequilibrio entre las partes. El proveedor redacta todas las condiciones y el consumidor simplemente adhiere a ellas. Y como ese desequilibrio puede dar lugar a abusos, más adelante la propia ley indica varias disposiciones a controlar el contenido de esos contratos y a declarar ineficaces determinadas cláusulas abusivas. Esto lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante comprender que el contrato de adhesión no es ilegal. Ojo con eso, no es ilegal. Es una herramienta indispensable para el funcionamiento de la economía moderna. Sería prácticamente imposible que un banco, una compañía de seguros o una empresa de telefonía negociara individualmente cada una de las cláusulas con millones de clientes. Lo que hace la ley entonces no es prohibir estos contratos, más bien protege al consumidor frente a posibles abusos derivados de esa falta de negociación. Por lo tanto, no hay que ver estos contratos de adhesión como algo malo. Miren, imaginemos qué pasaría si no existiera el contrato de adhesión. Los procesos serían extremadamente lentos. Imagine un banco con miles de clientes diarios, miles. Cada cliente podría decir, quiero cambiar esta cláusula, este plazo no me gusta, no estoy de acuerdo con esta multa, quiero otra forma de pago. El banco tendría que revisar, negociar y redactar un contrato distinto para cada persona, y eso implicaría contratar muchos más abogados ejecutivos y personal administrativo, aumentando enormemente los costos. Y esos mayores costos probablemente terminarán siendo pagados por los propios consumidores mediante precios más altos. Además, muchos servicios dejarían de prestarse de forma inmediata. Hoy usted puede contratar un plan de internet en pocos minutos o aceptar los términos de una aplicación con solo presionar un botón. Sin contratos de adhesión ese proceso podría tomar días o incluso semanas. Por eso los contratos de adhesión no son un problema en sí mismos. Permiten que millones de personas pueden contratar bienes o servicios de manera más rápida, uniforme y a un costo razonable. Lo que no quiere decir que no haya problemas con los contratos de adhesión, pero eso veámoslo más adelante. Estamos viendo lo preliminar. Vamos con el numeral séptimo, que define el concepto de promociones. Son las prácticas comerciales, cualquiera sea la forma que se utilice en su difusión, consistente en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más favorables que las habituales, con excepción de aquellas que consisten en una simple rebaja de precio. Entonces a primera vista podría parecer que una promoción y una oferta son exactamente lo mismo, pero la ley las distingue. Vamos por parte. La ley habla de prácticas comerciales, es decir, estrategias que utilizan las empresas para incentivar la compra de sus productos. Luego agrega cualquiera sea la forma que se utilice. O sea, puede anunciarse por televisión, radio, página web, etc. Lo importante no es el medio, es el contenido. En condiciones más favorables. O sea, no es que necesariamente se rebaje el precio. Lo que mejora son las condiciones de la compra. Por ejemplo, lleve dos productos y pague solo uno. Ahí no se rebaja directamente el precio de un producto específico. Lo que cambia es la condición de la compra. Otro ejemplo, por la compra de un computador, llévese un mouse inalámbrico de regalo. Ahí nuevamente la ventaja consiste en recibir un beneficio adicional. También podría ocurrir que una empresa anuncie contrate hoy y obtenga una instalación gratuita. O la segunda unidad tiene un 70% de descuento. En todos esos casos existe una condición más favorable para el consumidor que la habitual. Y finalmente dice, con excepción de aquellas que consisten en una simple rebaja de precio. ¿Y por qué hacer esa aclaración? Porque cuando la única ventaja consiste en bajar temporalmente el precio de un producto, ya no estamos hablando frente a una promoción. Es una oferta, que será precisamente el concepto definido en el numeral siguiente. Vamos entonces con el numeral 8. Oferta, práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria en relación con los habituales del respectivo establecimiento. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí distinguimos claramente entre una promoción y una oferta. La oferta también es una práctica comercial, pero el beneficio es exclusivamente la baja de precio.
Por ejemplo, un televisor que normalmente cuesta 800.000 pesos se vende durante una semana a 650.000. Un restaurante que ofrece un menú que normalmente vale 12.000 pesos, bueno, ahora lo ofrecemos a 9.000. Una librería vende un libro con un 30% de descuento respecto de su precio habitual, también puede ser. Lo único que cambia es el precio. No hay un producto adicional, un regalo, una condición especial. Y luego dice de forma transitoria. Esto significa que la disminución del precio no puede ser permanente. La oferta tiene un carácter temporal, solo por este fin de semana, válido hasta el 31 de agosto, oferta por 48 horas, hasta agotar stock. Terminada la oferta, el producto vuelve a su precio habitual. Ahora hay otra cosa que dice la definición en relación con con los habituales del respectivo establecimiento. Claro, porque para afirmar que existe una verdadera oferta, debe existir un precio habitual que sirva de referencia. No sería correcto que una tienda aumentara artificialmente el precio de un producto durante unos días y luego anunciara un gran descuento sobre ese precio inflado. La lógica de la ley es que la rebaja sea real respecto del precio que normalmente cobra ese establecimiento. Por eso cuando vemos anuncios como antes 100.000 y ahora 69.990, el consumidor puede confiar en que existe una disminución respecto del precio habitual del producto. Naturalmente, si esa rebaja fuera ficticia o engañosa, podrían aplicarse las normas sobre publicidad engañosa que estudiaremos más adelante. Pasamos entonces al artículo segundo, que es una disposición de enorme importancia porque responde a una pregunta que probablemente muchos han hecho. ¿En qué casos se aplica la ley de protección de los derechos de los consumidores? Claro, y si nosotros leemos el artículo segundo, nos dice inmediatamente, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley y va a enumerar una serie de situaciones que la ley 19.496 resulta aplicable. ¿Y cómo lo va a hacer? Con letras. La letra A señala la primera hipótesis. Los actos jurídicos que de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor. Entonces es una regla general de aplicación de la ley. Y aparecen dos conceptos muy importantes, el acto mercantil y el acto civil. Imaginemos que usted entra a una tienda de electrodoméstico y compra un refrigerador. Para la tienda esa operación forma parte de su actividad comercial, vender refrigeradores es precisamente su negocio. Por eso, desde el punto de vista del proveedor, estamos ante un acto mercantil. Pero para usted ocurre completamente algo distinto. Usted no compró el refrigerador para revenderlo, ni para incorporarlo a una actividad comercial. Lo compró para usarlo en su casa. Para usted entonces ese mismo contrato constituye un acto civil. Y justamente esa diferencia es la que caracteriza la relación de consumo. El proveedor actúa como comerciante y el consumidor como destinatario final. Pensemos en una librería. Se vende el libro a un estudiante, la venta es mercantil para la librería porque forma parte de su giro comercial y para el estudiante en cambio es una compra de carácter civil porque adquiere el libro para leerlo o estudiar, no para venderlo nuevamente. Vamos con la letra B, que es bien llamativo, es bien extraño. Dice, los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas. Y fíjese que no se sabe porque esto se agregó, digamos, en el proceso de creación de ley, no estaba previsto en el mensaje del Ejecutivo, pero fue agregado durante la tramitación de la ley en el Congreso, pero no se sabe por qué se decidió hacerlo. ¿Mm? Ahora, claro, en estos temas también se da una cuestión comercial. La compra de un sepulcro o una sepultura constituye una relación entre un proveedor y un consumidor. Una persona puede contratar con un cementerio privado la adquisición de una sepultura familiar y en ese caso la empresa que administra el cementerio actúa como proveedor y el adquirente como consumidor. Por ello la ley deja expresamente establecido que estas operaciones también quedan sometidas a la protección de la ley del consumidor. Letra C, que dispone los actos o contratos en que el proveedor se obliga a suministrar al consumidor o usuario el use o goce de un inmueble por periodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a 3 meses siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo. Y aquí es quizás una redacción bastante compleja, pero la idea es sencilla, miren.
Lo que hace esta norma es regular principalmente los contratos relacionados con alojamientos turísticos de corta duración. Pensemos en una familia que arrienda una cabaña en Pucón durante 2 semanas para pasar sus vacaciones, o en una persona que reserva un departamento amoblado en La Serena por un mes durante el verano. En ambos casos se cumplen los requisitos de esta ley. Se trata de un inmueble, está amoblado y su uso es para fines de descanso o turismo, y el periodo de utilización no supera los 3 meses. Por ello, estos contratos también quedan protegidos por la ley del consumidor. Observe que la ley no está regulando aquí el arrendamiento de una vivienda para vivir permanentemente. Está pensado en alojamientos temporales destinados al turismo o al descanso. Siempre tenga en cuenta eso. Letra D. Los contratos educacionales. Dispone los contratos de educación de la enseñanza básica, media y técnico profesional y universitaria solo respecto del párrafo cuarto del título segundo, de los párrafos primero y segundo del título tercero, de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39C. Bueno, detengámonos aquí un poco. Lo primero que debemos ver es que dice solo respecto del párrafo, o sea, los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico y universitaria, solo respecto del párrafo cuarto del título segundo. Claro, se aplica únicamente respecto de las materias que la propia ley enumera. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la educación, en este sentido, ya cuenta con una regulación especial. Existen leyes que regulan el funcionamiento de los establecimientos educacionales, la universidad, los institutos profesionales, los centros de formación, derechos y deberes de las comunidades educativas. Por eso el legislador no quiso que toda controversia relacionada con la educación pasara automáticamente a regirse por la del consumidor. Lo que hizo fue permitir su aplicación únicamente en ciertos y determinados aspectos. Pero inmediatamente después encontramos el inciso segundo que aclara aún más. Dice: no quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo. ¿Qué significa? Significa que la ley del consumidor no puede utilizarse para discutir cuestiones propiamente académicas. Supongamos que un estudiante obtiene una mala calificación en un examen. No podría demandar invocando la ley del consumidor para que un juez revise si esa nota fue correcta. Del mismo modo, si un alumno considera que una asignatura es demasiado difícil o que una evaluación fue muy exigente, esa controversia tampoco se puede resolver mediante esta ley. Lo mismo ocurre con los requisitos académicos de una carrera, por ejemplo, la cantidad de créditos exigidos para titularse, los requisitos para aprobar una asignatura, la obligación de realizar una práctica profesional o la aprobación de un examen de grado. Todas esas materias pertenecen al ámbito académico y quedan fuera de la ley del consumidor. Ahora, ojo, el mismo inciso agrega una precisión importante. No podrán ser alterados sustancialmente en forma arbitraria. O sea, la institución educacional tampoco puede cambiar arbitrariamente las reglas del juego una vez que el estudiante ingresó. Imaginemos que una universidad ofrece una carrera de 5 años y 2 años después decide transformarla en una carrera de 7 años sin ninguna justificación razonable. O que elimina arbitrariamente asignaturas esenciales prometidas al momento de la matrícula. Una modificación sustancial y arbitraria de esas condiciones podría generar responsabilidad para la institución. Y el inciso final dice: sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos y condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación. Claro, aunque la ley del consumidor no permita discutir la calidad académica, sí obliga a las instituciones a cumplir aquello que ofrecieron al momento de contratar. Por ejemplo, si una universidad publicita que una carrera contará con laboratorios especializados, convenios de práctica profesional y una determinada modalidad de enseñanza, un cierto plan de estudios, esas condiciones ofrecidas deben respetarse. O sea, la ley distingue claramente dos ámbitos: las decisiones académicas, que como la evaluación y las notas que quedan sometidas a la legislación educacional, y las obligaciones contractuales que la institución asumió frente al estudiante respecto a la aplicación de la ley del consumidor. Vamos ahora con la letra E del artículo segundo. Los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras inmobiliarias y por los servicios de vivienda y urbanización, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la ley número 19.472.
Entonces, aquí también se establece una aplicación parcial de la ley del consumidor. La compraventa de viviendas sí puede quedar sometida a esta ley, pero no en todos sus aspectos. Veamos las disposiciones. Dice contrato de venta de viviendas. Claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, una casa nueva, un departamento nuevo, una vivienda construida por una inmobiliaria, una vivienda vendida por el Serviu. Es decir, se trata de una relación contractual entre quien vende la vivienda y quien la compra para habitarla o adquirirla como destinatario final. La norma agrega que estas ventas pueden ser por empresas constructoras, empresas inmobiliarias, los servicios de vivienda y urbanismo, el Serviu. Lo interesante es lo que dice después, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad. ¿Y por qué hace esta aclaración? Porque los problemas relacionados con la calidad de la construcción ya tienen una regulación especial. Por ejemplo, imaginemos que una persona compra una casa nueva. Después de algunos meses aparecen grietas estructurales, problemas en la instalación eléctrica o filtraciones graves de agua. Esas materias no se resuelven principalmente mediante la ley del consumidor. Es más bien conforme a la legislación especial que regula la responsabilidad en materias de construcción. Pero con otro ejemplo, quizás quede más claro. Una inmobiliaria promete entregar el departamento completamente terminado el 30 de junio. Sin embargo, sin una justificación válida, entrega el inmueble 4 meses después. O imagine que la publicidad ofrecía estacionamiento y bodega incluido en el precio, pero al momento de la entrega esos elementos no existen. En este caso ya no estamos discutiendo la calidad técnica de la construcción, estamos viendo cumplimiento de obligaciones contractuales frente al consumidor. Y ahí la ley del consumidor tiene aplicación. En definitiva, entonces, la letra E busca coordinar dos regímenes jurídicos distintos. Cuando el problema dice relación con la calidad constructiva de la vivienda, se aplican las normas especiales que regulan esa materia. Pero cuando el conflicto se refiere a los aspectos propios de la relación de consumo, como la publicidad, la información entregada, el cumplimiento del contrato y otras obligaciones del proveedor, ahí puede resultar aplicable la ley del consumidor. Vamos con la letra F del artículo número 2. La disposición señala los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud, con exclusión de las prestaciones de salud, de las materias relativas a la calidad de estas y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud, de la acreditación y certificación de los prestadores, sean estos públicos o privados, individuales o institucionales, y, en general, de cualquiera otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales. Probablemente esto es quizá lo más difícil de entender porque hay que distinguir algunas cosas. Comencemos por la primera parte. Los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud. Es decir, que la ley del consumidor puede aplicarse a ciertos aspectos relacionados con la contratación de servicios de salud. Por ejemplo, una persona celebra un contrato con una clínica privada para realizarse un procedimiento médico. Ya ahí existe una relación contractual entre ambas partes. Sin embargo, inmediatamente la ley comienza a establecer excepciones. Dice, con exclusión de las prestaciones de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto médico propiamente tal queda fuera de la ley del consumidor. Por ejemplo, un diagnóstico médico, una cirugía, un tratamiento, una receta, una decisión clínica. Todas estas materias no se rigen por esta ley. ¿Por qué? Porque requieren conocimientos técnicos y científicos que pertenecen al ámbito del derecho sanitario y de la responsabilidad médica. Y ahí la segunda exclusión señala de las materias relativas a la calidad de estas. O sea, aquí se aclara que tampoco corresponde utilizar en la presente ley para discutir si una atención médica fue técnicamente correcta o incorrecta. Imaginamos que un paciente sostiene que un médico incurrió en una negligencia durante una operación. Esa controversia no se resuelve aplicando la ley del consumidor. Se analiza conforme a las normas sobre responsabilidad médica y a la legislación sanitaria correspondiente. Luego la disposición agrega otra exclusión y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud. O sea, materias relacionadas con FONASA, ISAPRE, seguros complementarios o mecánicos de financiamiento de las prestaciones de salud cuentan con una regulación especial. Por ello tampoco quedan sometidas por la regla general de esta ley. Y continúa, de la acreditación y certificación de los prestadores. Es decir, si una clínica cumple los requisitos para funcionar, si un establecimiento está acreditado, si un prestador reúne las condiciones exigidas por la autoridad sanitaria, todas estas materias
son fiscalizadas por los órganos especializados y no por la ley del consumidor. Finalmente, dice, y en general cualquier otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales. O sea, ya ahí deja abierto el tema de que hay que verificar los temas especiales para reclamar justamente a esas leyes y no a la ley del consumidor. Esto es por el principio de especialidad que existe en el derecho, porque cuando existe una ley especial que regula una determinada materia sanitaria, esa ley especial prevalece sobre la ley del consumidor. Y uno podría decir, oye, con tantas exclusiones la ley del consumidor no aplica entonces al ámbito de la salud. O sea, nunca se aplica en el ámbito de la salud. Y la respuesta es que no. Sí puede aplicarse en respecto de aspectos propios de la relación contractual que no correspondan al acto médico ni a materias reguladas especialmente. Por ejemplo, que una clínica ofrece habitaciones individuales en todas las hospitalizaciones privadas y esa condición forma parte de la contratación y luego no cumple con lo prometido. Ahí podría aplicar la ley del consumidor. O supongamos que una clínica pública con determinada información comercial nos dice que hay un servicio, pero en la práctica después no se respeta. En esas situaciones podría entrar en juego la norma de protección al consumidor, porque el conflicto ya no dice relación con la calidad de la atención médica, es con el cumplimiento de obligaciones contractuales o con la información entregada al consumidor. Es muy parecido a lo que habíamos visto entonces con respecto a la educación y a las viviendas, ¿ya? O sea, no nos fijamos en lo técnico, en la calidad, sino que en lo que se promete. Y después eso se incumple las obligaciones contractuales ya señaladas. Y ahora pasamos al artículo segundo bis, que en realidad nos dice algo muy parecido a lo que sacamos como conclusión en el artículo segundo, el anterior. Dice, no obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a la actividad de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales. O sea, si una actividad tiene una ley especial que la regula, esa ley prevalece por la ley del consumidor. Pero fíjense que después dice, salvo, y esa palabra ya cambia completamente, como ustedes sabrán, el sentido del artículo. Porque aquí vamos a empezar con excepciones. Vamos a empezar con excepciones con letras. La letra A, primera excepción, dice, en las materias que estas últimas no prevean. Claro, es una excepción muy lógica. Si la ley especial guarda silencio sobre un determinado tema, ese vacío puede ser llenado por la ley del consumidor. Imaginemos que una ley especial regula el funcionamiento de una determinada actividad económica, pero ahí no se establece ningún derecho respecto de cierta información que debe recibir el consumidor. En ese caso, la ley 19.496 puede aplicarse para complementar esa regulación. En otras palabras, la ley del consumidor actúa de manera supletoria, es decir, completa aquello que la ley especial no regula. Vamos con la letra B. Dice, hay una excepción. En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores usuarios y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento. A ver, vamos a ver los conceptos. Porque dice, fíjense, donde esté comprometido el interés colectivo. El interés colectivo existe cuando un mismo hecho afecta a un grupo determinado de consumidores. Por ejemplo, una empresa de telefonía cobra indebidamente un monto a 100.000 clientes. Cada cliente tiene su propio problema individual, ¿cierto? Pero todos fueron afectados por el mismo comportamiento. El segundo concepto es el interés difuso. Y aquí no hay un grupo previamente determinado. La conducta puede afectar a cualquier consumidor. Por ejemplo, una publicidad engañosa difundida por televisión podría inducir a error a cualquier persona que la vea. En estos casos, aunque la actividad esté regulada por una ley especial, la ley del consumidor permite utilizar sus procedimientos especiales para proteger esos intereses colectivos o difusos y solicitar las indemnizaciones correspondientes. Vamos con la letra C. En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores,
siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales. O sea, aquí de nuevo se protege al consumidor individual. Imaginemos que una empresa regulada por una ley especial incumple una obligación contractual y causa un perjuicio al consumidor. La pregunta sería, ¿la ley especial contempla un procedimiento para reclamar esa indemnización? Si la respuesta es sí, deberá utilizarse ese procedimiento especial, pero si la respuesta es no, entonces el consumidor podrá recurrir utilizando procedimiento establecido en la ley número 19.496 del consumidor para solicitar la indemnización de los perjuicios sufridos. O sea, el artículo segundo bis no busca reemplazar las leyes especiales tampoco, pero tampoco pretende que la ley del consumidor desaparezca cuando existe una regulación específica. Lo que hace siempre es coordinar ambos sistemas. Y la regla general es que prevalece siempre la ley especial. Pero cuando esa ley guarda silencio, la ley especial guarda silencio, cuando están comprometidos intereses colectivos o difusos, o cuando no existe un procedimiento indemnizatorio para el consumo individual, la ley del consumidor vuelve a entrar en escena para complementar la protección jurídica. Vamos con el artículo segundo ter. Llegamos al último artículo de este primer título, muchachos. Aunque se trata de una disposición bien breve, su importancia es enorme. Fíjense, las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores de acuerdo con el principio pro consumidor y, de manera complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Vamos viendo de a poco. Lo primero más importante de este artículo segundo ter es el principio pro consumidor. Esta disposición nos dice expresamente que se sostiene bajo el principio del pro consumidor. ¿Y esto qué significa? ¿Que el consumidor siempre va a ganar en un juicio? No, eso sería un error. El principio pro consumidor no altera las reglas sobre la prueba ni convierte automáticamente al consumidor en vencedor. Lo que hace es orientar más bien la interpretación de la ley. Imaginemos que un juez debe resolver un caso y descubre que una disposición de la ley del consumidor admite dos interpretaciones razonables. Una interpretación protege mejor al consumidor, la otra protege en mayor medida al proveedor. En esa situación el artículo segundo ter ordena preferir la interpretación que resulte más favorable al consumidor. Un ejemplo bien sencillo. Supongamos que una cláusula contractual puede entenderse de dos maneras. Una interpretación limita considerablemente los derechos del consumidor y la otra permite que esos derechos sean ejercidos de forma más amplia. Si ambas interpretaciones son jurídicamente posibles, el juez deberá preferir aquella que favorezca al consumidor. Bajemos esta explicación a la tierra. Imaginemos que un consumidor compra un televisor y el contrato contiene una cláusula redactada de forma poco clara respecto de la garantía. La cláusula dice, la garantía no cubre desperfectos producidos por el uso del producto. Entonces, ahí el problema que no queda claro es qué quiso decir la empresa con la expresión uso del producto. ¿Se refiere al desgaste normal por utilizar el televisor? ¿O se refiere únicamente a un uso indebido como golpes, caídas, manipulación incorrecta? Bueno, el consumidor sostiene que la garantía solo excluye los daños provocados por un mal uso. La empresa, en cambio, afirma que cualquier fallo ocurrida mientras el televisor era utilizado queda fuera de la garantía. El juez analiza el contrato y concluye que ambas interpretaciones son razonablemente posibles porque la cláusula fue redactada de manera ambigua. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, ahí entra en juego el artículo segundo ter. Como existe una duda interpretativa, el juez deberá preferir la interpretación más favorable al consumidor. En este caso entenderá que la garantía solo excluye los daños ocasionados por un uso indebido y no las fallas del funcionamiento normal del televisor. Aquí el juez no es que esté creando una garantía nueva ni modificando el contrato, está resolviendo aquella ambigüedad aplicando el principio pro consumidor. Y luego la otra disposición nos habla del artículo cuarto del Código Civil. Claro, ¿y qué dice el artículo cuarto? Lo siguiente, miren. Las disposiciones contenidas en el Código de Comercio de Minería del Ejército de Armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las de este código. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, principio de especialidad. O sea, aquí en esta ley
nos está señalando que debe haber un equilibrio entre la ley del consumidor y el Código Civil. Claro, entonces, cada vez que existe una duda sobre el alcance de una disposición de la ley número 19.496, que es la ley del consumidor, deberá recordarse que el legislador ha ordenado interpretarla conforme al principio pro consumidor, ¿cierto? Muy bien. Pero eso sin dejar de considerar como complemento las reglas generales de interpretación contenidas en el Código Civil en este artículo cuarto que yo le acabo de mencionar. O sea que la ley especial prevalece por la general. Y así, muchachos, entonces hemos terminado este título primero de la Ley de Protección de Derecho de los Consumidores. Es relevante esta parte porque es conceptual. Tenemos que saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de la Ley de Derechos del Consumidor. Y esto ha trascendido, ha habido grandes discusiones, ha habido grandes casos con respecto a la Ley del Consumidor, por supuesto que sí. Uno de los casos más importantes en la historia del derecho del consumidor chileno fue el llamado caso La Polar. ¿Qué ocurrió? La Polar, para los que no sepan, porque aquí seguramente lo escuchan no solamente chilenos, pero La Polar es una empresa del retail que además de vender productos, otorgaba créditos a sus clientes para financiar sus compras. Entonces, por ejemplo, María compra un refrigerador por 600.000 pesos y acuerda pagarlo en 12 cuotas. Hasta ese momento, esas son las condiciones del contrato. Sin embargo, después de algunos meses, María deja de pagar algunas cuotas. ¿Qué debería hacer la empresa? Podría cobrar la deuda por los mecanismos legales correspondientes o intentar llegar a un nuevo acuerdo con la clienta. Ese nuevo acuerdo recibe el nombre de repactación. Repactación consiste en modificar las condiciones originales de una deuda. Por ejemplo, aumentar el número de cuotas, cambiar el monto de cada cuota, modificar la fecha de pago, incorporar nuevos intereses. Lo importante es que una repactación es jurídicamente un nuevo acuerdo entre el deudor y el acreedor. Y como todo acuerdo requiere el consentimiento de ambas partes. ¿Pero qué hizo la Polar? Según se acreditó en la investigación, la empresa realizó miles de repactaciones sin pedir la autorización de los consumidores. Es decir, un cliente podría haber pactado originalmente una deuda en 12 cuotas. Como dejó de pagar alguna de ellas, la empresa modifica unilateralmente el contrato y lo convertía, por ejemplo, en una deuda de 36 cuotas, agregando además nuevos intereses y gastos. Lo más grave es que muchos consumidores ni siquiera sabían que aquello había ocurrido. Solo descubrían la repactación cuando revisaban su estado de cuenta o cuando eran informados de que su deuda había aumentado considerablemente. ¿Y cómo intervino la ley del consumidor? Bueno, existía una relación de consumo. La Polar actuaba como proveedor y sus clientes eran consumidores, conforme a los numerales que ya hemos visto, al 1 y el 2 del artículo primero. En segundo lugar, los contratos de créditos eran contratos de adhesión, es decir, estaban redactados previamente por la empresa y el consumidor simplemente los aceptaba. Y precisamente porque eran contratos de adhesión, la empresa no podía modificar sus condiciones por su sola voluntad. Más adelante estudiaremos el artículo 16 de esta ley, que declara abusivas determinadas cláusulas y protege al consumidor frente a modificaciones unilaterales del contrato. Finalmente, como la conducta afectó a cientos de miles de personas, el conflicto no se resolvió mediante miles de demandas individuales. El CERNAC promovió una acción colectiva. Este es un procedimiento judicial mediante el cual una sola demanda busca proteger a un gran número de consumidores que fueron afectados por el mismo hecho. O sea, en vez de que cada cliente demandara individualmente a la Polar, la acción colectiva permitió discutir el problema en un único proceso judicial, obteniendo compensaciones para los consumidores afectados. Ya, entonces ahí tenemos un buenísimo ejemplo. Con esto concluimos el estudio del título primero de la Ley 19.496, que es el denominado ámbito de aplicación y definiciones básicas. A primera vista, parece que este título solo contiene definición y conceptos, pero es el pilar fundamental de esta ley. Terminamos entonces, muchachos. Que estén bien, cuídense. Chao.